Bendiciones para todos. Comienzo leyendo el primer versículo del capítulo 2 del libro de los Hechos, recordándoles que estamos compartiendo el significado de Pentecostés en relación a la iglesia, la importancia de Pentecostés. Versículo 1 del capítulo 2, libro Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Una de las muchas cosas que hemos afirmado hasta ahora, que este es un pasaje como algunos, no muchos, en el Nuevo Testamento, donde en un relato concurren personajes, episodios, palabras que configuran toda una realidad con respecto a una doctrina, a un ministerio, a la responsabilidad de la iglesia, por ejemplo. El relato de Hechos 2, 1 al 3 es precisamente uno de estos pasajes en que yo diría que hasta una coma tiene un valor significativo para que podamos entender de qué se trata Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, repito otra vez, Hechos 2:1, estaban todos unánimes juntos. A manera de introducción y para recalcar la importancia de esta línea, quiero recordar capítulo 19 del libro de los Hechos, segundo viaje del apóstol Pablo a Éfeso. En esta ocasión hay un tremendo movimiento. El impacto del poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha provocado una revolución en la ciudad de Éfeso, la principal ciudad de la provincia de Asia Menor. Y allí entonces suceden tantas cosas. Hay alborotos callejeros y hay una cantidad de hechos. Pero una de las secuelas de lo que está sucediendo es que había algunos exorcistas ambulantes, los cuales vieron cómo el apóstol Pablo ponía la mano sobre algunos endemoniados y los liberaba, reprendiendo a los espíritus malos en el nombre de Jesús. Comienzan a hacer lo mismo, y la Biblia nos habla de los hijos de un tal Esteban, que era el principal de la ciudad, el jefe de los sacerdotes. Y en una ocasión entonces estos hombres ven a un endemoniado, y la Biblia nos relata cómo ellos ponen la mano sobre los enfermos y reprenden al espíritu malo. Y miren lo que sucede si ustedes tienen una Biblia o pueden tomar nota, versículo 15 de Hechos 19. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el relato continúa cuando el endemoniado se abalanza sobre estos exorcistas ambulantes y prácticamente los deja mal parados. ¿Qué quiero decir presentando esta historia? La falta de autoridad. Estos pensaban que repitiendo las palabras que Pablo pronunciaba y usando el nombre Jesucristo era suficiente para ejercer autoridad sobre los endemoniados. Pero ya vieron la respuesta. ¿Quiénes son ustedes? ¿Es esta la situación de la iglesia? Es de suma importancia que entendamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo visible. Y dice en Efesios capítulo 1, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Tenemos la autoridad que se nos ha dado, podemos ejercitarla. Tengo el sentir que hemos perdido mucho. Bendigo a Dios por cristianos y congregaciones que están bien parados en la palabra y están bien conectados con el Espíritu, que están ejerciendo un ministerio respaldado por el poder de Dios. Pero no es lo común. Y en tiempos como el que estamos viviendo, y particularmente por esa tremenda crisis de la pandemia y las secuelas que está ya cerca, que ya está prácticamente golpeando a muchos países, a muchas personas, miseria, va a haber crisis severas en algunos países más que en otros. Estamos nosotros viviendo a la altura de las circunstancias, tenemos la autoridad que Dios nos ha dado, que Dios nos ayude. No tenemos la menor intención de acusar ni de disminuir a nadie, simplemente un acto de autorreconocimiento de nuestra situación en el tiempo presente y la esperanza de lo que Dios puede hacer si nos volvemos a Él. Yo quiero aconsejarles algo que suelo decir con regularidad cuando estoy enseñando o predicando. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, hay una exhortación muy sabia. Dice: examinadlo todo, retened lo bueno. El cristiano tiene que inquirir, tiene que examinar, tiene que discernir y juzgar todo cuanto escucha, sobre todo cuando se trata de la palabra de Dios o cuando se toma a Dios como fuente, como base de la autoridad de lo que se está enseñando o predicando. Es con mayor razón que debemos de examinarlo todo para retener lo bueno. Yo he pedido a Dios su ayuda especialmente para ser muy claro, muy preciso y muy justo o responsable con la palabra. Porque lo que yo quiero establecer en esta oportunidad es que en esta primera línea de Hechos 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí está el fundamento de lo que es el poder y la autoridad de la iglesia. Repito, el fundamento del poder y de la autoridad de la iglesia del Señor Jesucristo. Estas dos palabras, unánimes, juntos, describen el estado necesario, vital, para que la iglesia pueda tener ese poder, esa autoridad que el Señor le ha delegado. Unánimes, juntos. Este mismo concepto de unánime se repite en el versículo 46 del mismo libro de los Hechos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estas dos palabras, unánimes y juntos, describen lo que podría ser las dos caras de una misma moneda. La condición, la naturaleza de la relación de los cristianos de una congregación y la relación que se debe dar entre todas las congregaciones. Vivimos en un tiempo en que hay fuerzas tan poderosas que están atomizando la sociedad, le están disgregando, la están dividiendo, y no solamente atomizando y dividiendo, sino provocando una relación de encono,
de contrariedad, de rencor mutuo, de rechazo recíproco. Y temo que la Iglesia no está ajena a este espíritu del tiempo presente. Tenemos muchas denominaciones y hasta hemos llegado a acuñar algunas expresiones como, bueno, hay libertad para interpretar o para aplicar la palabra. Puede que la haya para aplicarla, pero no para interpretarla. La palabra tiene un solo sentido, el que el autor de la palabra le confiere. El Espíritu Santo es preciso para hablar. El Espíritu Santo es claro y conciso para hablar. Y cuando dice algo es de acuerdo a lo que quiere comunicar. El trabajo de los que predicamos y enseñamos la palabra es discernir y dejar que la iluminación del Espíritu nos guíe a la comprensión, al conocimiento de qué es lo que Dios nos está hablando en su palabra. Puede haber diversas aplicaciones a una sola verdad, según el estado, las circunstancias personales o congregacionales, pero el sentido de lo que dice la palabra es una sola verdad. Y entonces es importante que estemos aquí ahora frente a la palabra para entender qué significa unánimes juntos. Primeramente está mencionando algo vital, la unidad de la Iglesia o la unidad del Espíritu, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, y es justamente ese pasaje que queremos compartir en esta tarde para explicar lo que se nos asegura aquí en estas dos sencillas palabras en el versículo 1 de Hechos 2. Y estas dos palabras se amplían cuando la palabra describe la vida de la primera comunidad cristiana. Capítulo 42 del mismo capítulo, versículo 42 del mismo capítulo 2 del libro de los Hechos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina, en la comunión y en el partimiento de pan. La unidad es algo que hace el Espíritu. Por eso en Efesios 4 se nos exhorta a guardar, a mantener, a cuidar que esa unidad no se dañe, se manifieste, practicarla, protegerla, vivirla, porque esa es una obra divina. Pero la comunión, que es la manera como mantenemos esa unidad, cómo profundizamos esa unidad, cómo vigorizamos esa unidad y cómo también vivimos esa unidad, esa acción depende de nosotros. La comunidad de los redimidos de Cristo son hombres y mujeres de toda raza, de toda clase social, que viven en una relación de comunidad. De manera entonces que la comunidad es lo que hace palpable, visible, mantiene, guarda, conserva, manifiesta la unidad del Espíritu, algo que lo hace el Espíritu. Y si estamos diciendo que la unidad del Espíritu, como la palabra lo declara, estamos entonces hablando de algo que no necesita que hagamos nada para provocarla, mejorarla, añadirla, cambiarla, absolutamente. Recuerdes, cuando Dios hace algo para determinar lo que es la Iglesia y el ministerio de la Iglesia, para cumplir su propósito en el mundo, lo hace perfecto y completo.
No olvide nunca eso. Dios hace lo que sabe que necesitamos de una manera completa. Nuestra responsabilidad es buscar aquella provisión de Dios para apropiárnosla y luego transmitirla a través de ciertas conductas, ciertas acciones, ciertos ministerios en el mundo. Efesios 4, 1 al 16. Este es uno de los pasajes más ricos en verdades eternas, maravillosas. En realidad, la carta a los Efesios es una carta majestuosa, rica en verdades y maravillosa en cuanto a la sencillez y claridad con la que Dios revela su propósito en el tiempo presente, en la iglesia y a través de la iglesia en este mundo. Dice, comenzando con el versículo 3 hasta el versículo 7, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de la fe del don de Cristo. Solamente enfatizamos algo importante. Si usted mira acá la palabra unidad del Espíritu y luego mira las bases sobre las cuales esa unidad se da, son reales en la iglesia: un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y la gracia conforme al don de Cristo. Todas estas palabras, todos estos elementos, por favor, escúcheme con cuidado. Todos estos elementos que constituyen la base de la unidad cristiana, la unidad de la iglesia, son elementos, si quisiéramos darles un carácter de objetos manuables, visibles, materiales, si los levantamos, vamos a ver allí que dice made in heaven, o hecho en el cielo, o hecho por Dios. Todos estos elementos que constituyen la base de la unidad son elementos que nos vienen de lo alto. Por consiguiente, son perfectos y son indispensables. Y no solamente eso, sino que no tenemos ninguna autoridad para cambiar ni modificar lo que Dios nos ha dado, porque lo que Dios nos ha dado es perfecto. Y todo lo que constituye, todo lo que es el fundamento de la unidad cristiana, ha sido provisto por Dios, por la gracia de Dios, por el amor de Dios. De manera que nosotros tenemos que, con solicitud, reconocer todos esos elementos que son la base de la unidad y hacer con ellos lo que es necesario hacer: reconocer, creer, practicar con solicitud para que la unidad sea una realidad, y no solamente una realidad, sino algo que nosotros aprendamos a valorar y, como se nos exhorta, a guardar. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiero pasar al versículo 12 de este capítulo 4 de Efesios. Efesios 4, 12 al 14. Nos hemos salteado, si ustedes están tomando nota, desde el versículo 8 hasta el versículo 11, porque allí habla de los ministerios. Pero
el fin de los ministerios que Dios ha establecido para la iglesia. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Uno de los 4 ministerios que se menciona desde el versículo 8 hasta el 11 es el de pastor maestro. Yo soy pastor maestro. Y yo como pastor no tengo opción si voy a enseñar o no voy a enseñar, porque mi ministerio es pastor maestro. Yo no discuto que no haya maestros aparte de ser pastores, pero sí yo afirmo, como la Biblia me enseña, que el pastor tiene que ser maestro. En realidad yo siempre digo, yo pastoreo enseñando. La enseñanza es la mejor manera en que yo cumpla mi ministerio pastoral. Pero al igual que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, el pastor maestro tiene una responsabilidad asignada por Dios. Cuando una persona que es llamada al ministerio acepta su llamamiento, está aceptando también cuál es ese ministerio y también la responsabilidad de ser cuidadoso para que día a día pueda honrar su llamamiento haciendo aquello para lo cual el mismo Señor, como dice en Efesios 4, lo instituyó. Dice, hay un doble propósito para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, el conjunto de cristianos, que sea edificado con la enseñanza, con la predicación, con la administración, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que hay una meta para todo trabajo. No es solamente que yo predique, enseñe, sino